Hola, soy Sofía Menchú, periodista desde enero de 2010. Mi primer trabajo en los medios fue como reportera en la radio TGW, en donde estuve por 6 meses. Ahí mi única cobertura relevante fue la captura del expresidente Alfonso Portillo. Después trabajé por año y medio en el Diario de Centroamérica, cubriendo la fuente de seguridad. El diario y la radio quedaban en el mismo edificio y de hecho en el mismo nivel. Únicamente que yo siempre había tenido como sueño trabajar en un medio escrito y por eso estuve aplicando hasta lograr una plaza, y cuando salió la plaza, que fue a los 6 meses de haber entrado a la radio, fui a trabajar al Diario de Centroamérica. Después del diario me fui para el diario El Periódico, en donde también trabajé por otro año y medio. Ahí cubrí la fuente de presidencia. En esos dos trabajos me costó mucho acostumbrarme y aprender sobre cada uno de los temas, tanto en seguridad como en ejecutivo y política. Después de haber estado en el diario El Periódico, más o menos en 2013, salí de ahí y me fui para la revista Contrapoder, en donde pude combinar mi trabajo con diversas fuentes, pues ya conocía seguridad, política, problemas de hidroeléctricas con pueblos indígenas y había conseguido varias fuentes a las que podía acudir y hacer temas distintos. En la revista considero que fue en donde más hice reportajes de investigación, aunque en todo el periodismo se incluye la investigación, pues no importa la sección para la que uno escriba, siempre hay que buscar e investigar. Investigar es inherente a la profesión. Paralelamente a mi trabajo en revista Contrapoder, comencé a colaborar con la agencia internacional de noticias que se llama Reuters. Primero cubría al corresponsal que vivía aquí en Guatemala, era un extranjero. Luego él renunció para irse a otra agencia por un mejor salario, y aunque pedí la plaza, pues no me la dieron en ese momento. Pasó un año para que ellos decidieran contratarme y desde el año 2015 trabajo como corresponsal en Guatemala de la agencia Reuters. En la revista Contrapoder, para que me dieron la oportunidad de que yo pudiera seguir colaborando con ellos. Entonces hacía 3 trabajos a la vez. Estaba en la agencia como titular, hacía 2 temas al mes para Contrapoder y aparte me salió un freelance, como le llamamos nosotros, con la revista Forbes en su edición de Centroamérica. Así que jugaba un poco entre los 3 trabajos. El estar en la agencia me abrió puertas con otros medios y contactos internacionales con quienes hasta la fecha he trabajado eventualmente. No exactamente como periodista redactora, sino como periodista ayudante, organizadora de entrevistas, encargada de logística. En la jerga periodística le llamamos a este trabajo fixer. Así que actualmente hago de todo un poco. La agencia es mi trabajo principal, pero hago una que otra colaboración con algún medio nacional o internacional. Después de esta presentación de mi trayectoria, yo creo que voy a pasar a responder a la pregunta: ¿qué me enseñó el ejercicio del periodismo y qué no me enseñó la universidad? Bueno, pues yo estudié en la Universidad de San Carlos. Primero hice la carrera técnica de periodismo, que duró 3 años, y después los 2 años más para cerrar una licenciatura y tener el título en Ciencias de la Comunicación. Solo que aclaro que no cerré la carrera en 5 años. Mis clases favoritas fueron géneros periodísticos, prácticas periodísticas, periodismo radiofónico, taller de televisión, opinión pública, y seguro se me olvidan algunas otras, pero estas que requerían práctica, ir a los laboratorios, eran mis favoritas, eran las que más yo disfrutaba. Yo creería que de estas que acabo de mencionar, géneros, prácticas periodísticas, radiofónico y televisión, me dieron una base para hacer las pruebas para mis 2 primeros trabajos, en donde me pusieron a redactar una nota. En ese entonces pues yo tenía la teoría básica de una nota, ¿no? Lo informativa, lo que es una entrada, el cuerpo y cierre, la famosa pirámide invertida y el conocimiento de los distintos géneros que podemos usar para presentar una información. Sí conocía, digamos, los estilos de las entrevistas, crónica, nota informativa, reportaje. Sin embargo, aunque eso me daba seguridad y me gustaba sentirme segura porque conocía estas bases,
No era lo mismo la universidad que la calle. Los medios tradicionales regularmente se dividen en secciones, como política, seguridad, educación, salud, cultura, economía, internacionales, entre otros. Aunque los nombres sí pueden variar entre uno u otro medio, depende del estilo, pero básicamente es como esto, ¿no? En lo que se dividen los medios escritos. Y incluso el resto de medios, ¿no? Radiales y televisivos. Y cuando uno llega a una fuente, pues uno necesita más que la pirámide invertida y que diferenciar los géneros periodísticos. Cada fuente, como le llamamos, al lugar o a la persona a la que acudimos por información, es diferente. Por ejemplo, al cubrir al presidente o cualquier otro tema, requiere lectura, hay que empaparse del tema, leer a otros colegas que han escrito sobre este tema antes, hacer un repaso antes de ir a pararse a una conferencia o antes de ir a interrogar a algún entrevistado. Hacer periodismo ya en la calle, como se dice, requiere mucha curiosidad. Hay que preguntar y preguntar, equivocarse muchas veces y bueno, incluso hasta llorar. Bueno, yo lloré varias veces cuando no encontraba la nota o la nota que yo encontraba según mi criterio no era. Y bueno, lo digo porque recuerdo una anécdota, una de tantas anécdotas que me pasó en el periódico, que yo no tenía un horario ahí de entrada, ¿verdad? Pero tenía que estar pendiente siempre de la fuente del ejecutivo. Entonces recuerdo que yo hacía como los demás compañeros de los otros medios, que llegábamos a la hora que citaban para la conferencia del presidente y que obviamente siempre se retrasaba. Llegábamos y esperábamos afuera de casa presidencial hasta que nos dejaban entrar. Luego salía el presidente, daba declaraciones sobre el tema que estuviera en ese momento de importancia en la coyuntura. Y cuando terminaba la conferencia, a mí me llamaban de la redacción, me llamaban mis jefas. Y entonces era para pedir el menú, como le llamamos, ¿no? Para pedir el menú, que es lo que uno lleva, que ha hecho durante la mañana o durante el día, qué es lo que va a ofrecer para el periódico. Entonces recuerdo que ella me decía, bueno, Sofía, ¿qué es lo que llevas? ¿Cuál es tu nota para mañana? Y yo le decía, bueno, pues el presidente acaba de decir, no sé, esto y esto y esto, y esta es la nota, ¿verdad? Y entonces ella me decía, ajá, pero eso yo lo acabo de ver en el noticiero de las 11 de Emisoras Unidas, que lo pasaron en directo. También lo acabo de ver, o lo voy a ver en un momento en Prensa Libre, en su página web, en los canales, en el noticiero de la 1 de la tarde. Entonces eso para mí ya no es nota. ¿Qué más tienes tú que ofrecer? Porque no creo que te hayas ido a pasar toda la mañana y me estés repitiendo algo que ya todos los medios me contaron. Entonces yo me recuerdo que la primera vez que ella me dijo eso, yo me quedé así como fría y dije, pero si cumplí con todo, o sea, vine a la fuente, esperé 2 horas, escuché al presidente, hice una que otra pregunta, tengo la información. Pero ella me decía, no, esa no es la información que yo quiero, eso no es lo que yo quiero ofrecer a los lectores, ¿verdad? ¿Qué tema propio tienes tú que vamos a contar mañana? Porque toda la conferencia del presidente no es noticia. Entonces me dijo, te llamo en unas 2 horas y entonces me dices cuál va a ser la nota que me vas a contar mañana. Y así fueron mis primeros meses o semanas, no me recuerdo bien, pero en el periódico, en mi entrada en el periódico era así. Y yo iba con una angustia, yo sentía que no podía funcionar para el trabajo. Nunca había escuchado eso de sí, pero ¿cuál es tu nota propia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo? En la universidad te enseñan una base, pero al final hay muchos tips, hay muchas cosas que pasan cuando uno ya está en los medios que uno no se entera cuando está en las aulas. Entonces, a partir de eso, digamos, pues esta jefa, como ella trataba siempre de poner en uno, de poner en todos los, de sembrar, digamos, en todos los redactores el hecho de buscar, de averiguar, de tener esa ambición de contar cosas que los demás no estaban contando, cosas que los demás no estaban viendo. Y cuando uno está empezando realmente, o al menos en mi caso, fue bastante complicado poder ver y poder tener esa visión un poco más allá de lo básico, ¿no? De lo que yo estaba viviendo. Entonces yo creo que el periodismo requiere mucha práctica. Y además, pues con cada editor uno tiene que de alguna forma adivinar lo que quiere o cómo piensa para que no tengamos tantos fracasos al momento de escribir, aunque yo siento que siempre los
escribir, hay que rehacer muchas veces los textos por más que uno tenga bastante tiempo de experiencia, ¿verdad? Y además porque los editores cada uno tiene su propio criterio y uno al final va aprendiendo cómo es trabajar con cada uno, pero al mismo tiempo uno tiene que ir tratando de formar su propio estilo y tener su propio criterio también, aunque siempre nos regimos por los jefes, pero con el tiempo ellos van aprendiendo a confiar también en uno, ¿verdad? Entonces en la universidad pues no me enseñaron que eso, cómo es el proceso. Hablando de qué más cosas no me enseñaron en la universidad, pues cito este ejemplo, ¿no? Nunca me enseñaron cuál es el proceso de una iniciativa de ley o qué debes entender como noticioso en una sesión del Congreso de mediodía. Muchas veces uno ve a los diputados cuando están leyendo, por ejemplo, que no se les entiende, o que están haciendo las votaciones, o qué hay detrás de esas votaciones, cuál es el proceso de aprobación de una ley, cuál es la diferencia de cómo se aprueba una ley de urgencia nacional y una ley ordinaria. O sea, hay muchos tecnicismos que llegamos a las fuentes, estamos en el palco de prensa, de alguna forma nos sentimos orgullosos de estar ahí porque pensamos que nunca íbamos a llegar, pero cuando estás ahí es como, bueno, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, ¿verdad? Entonces estas son cosas que tampoco salen de las aulas. Tampoco me enseñaron cuáles son las etapas de una audiencia, por ejemplo, si uno cubre la fuente de tribunales en el organismo judicial, cuáles son las etapas de una audiencia previo a un juicio, o la diferencia entre una audiencia ante un juzgado y otra ante un tribunal cuando ya es un juicio, ¿verdad? Yo me recuerdo que en una ocasión también cometí un error diciendo, bueno, los envían a juicio a tales y a tales, y no era los envían a juicio, los ligan a proceso, y los ligan a proceso para las audiencias previas, ya después de que pasan con este juez. Entonces el juez decide si estas personas o los acusados deben ir a juicio, y cuando ya les dicen que van a ir a juicio, empieza otro proceso enfrente de un tribunal que por lo regular está formado aquí en Guatemala por 3 diferentes jueces, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que en una nota yo puse, los enviaron a juicio, y entonces los compañeros, no, lo peor es que ya la habían publicado, no los enviaron a juicio, o sea, apenas les están diciendo que los ligan a proceso, que es algo que pasa cuando recién han capturado a las personas. Entonces estas cosas, este tipo de información, cosas muy técnicas ya que tienen incluso relación con abogados, en el caso del Congreso también un poco con abogados, o sea, hay muchas cosas que todo lo tenemos que ir aprendiendo en la calle, ¿no? Con la práctica. Hay otra cosa también, hablando de las fuentes, de la variedad de las fuentes. Tampoco me enseñaron cómo interpretar los datos que da el Banco de Guatemala si uno cubre de repente economía, ¿verdad? Sobre la tasa o el Producto Interno Bruto, ese tipo de porcentajes, cómo es que le afecta al país, a la moneda, a las finanzas. Cuando yo llegué las primeras veces en mi vida, bueno, eso soy sincera, todavía me cuesta un poco, pero cuando llegué las primeras veces a una conferencia de prensa del Banco de Guatemala sentía que me estaban hablando en otro idioma. Era muy complejo para mí. Y de ahí, bueno, también hay otro tipo de notas en donde a veces se habla sobre tratados internacionales que tienen relación con la migración, con el trabajo, y que de repente uno tiene que analizar, resumir y sacarle lo más importante a ese tratado que mencionan, por ejemplo, en cuestión de minutos para responder al editor y completar la nota. Y a veces nos tocan muchísimos temas. Bueno, en el caso mío, yo manejo distintos temas ahora en la agencia. O sea, hago notas de café, hago notas de economía, hago muchos temas de migración, hago notas de desnutrición, de política, de seguridad, desastres naturales, accidentes, muertes. O sea, hago de todo. Soy una especie de todo lo que cubre un periódico, pero yo sola cuando estoy con la agencia. Entonces a veces es muy complejo y por más que uno quiera, pues no puede conocer al 100% todos los temas. Sin embargo, hay un tiempo, un cronómetro en mano, el que uno tiene para interpretar y analizar este tipo de casos, de situaciones, de procesos. Y esas cosas no se las mencionan, o por lo menos a mí nunca me las mencionaron cuando yo estaba en la universidad. Entonces es un sinfín de ejemplos, ¿no? Puedo darles más, pero estos son algunos.
A veces cuando pienso en esto, digo yo que si algún día diera clases, a mí sí me gustaría hacerle un breve repaso de estas experiencias de las diversas fuentes a mis alumnos. Y todavía pensando con un sueño más ambicioso, si yo algún día fuera decana o directora en una universidad, en una facultad de periodismo, agregaría clases tal vez especializadas o pequeños talleres dentro de las clases para que el estudiante tenga una noción de lo que le espera en la calle. En este tiempo que tengo trabajando en los medios, he ido varias veces a la cárcel, por ejemplo. Al principio seguía los trámites burocráticos y nunca conseguía el ingreso. Después aprendí que hay otras formas de poder entrar y entrevistar a las personas ahí dentro. He tenido la oportunidad de hablar con muchos políticos acusados de corrupción dentro de la cárcel, de cuando comenzó todos los temas de CICIG en 2015, y también tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Monzón la primera vez cuando recién cuando recién lo capturaron, después de que era del más buscado por haber sido cómplice de Valdetti, también con Byron Lima, que era un perfil muy diferente. Y son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, cómo ir tratando con este tipo de personas en ese tipo de lugares que son lugares de riesgo, ¿verdad? Incluso de riesgo físico. Hay muchas cosas que uno va descubriendo, que uno va conociendo, y que a mí, por ejemplo, me servía de referencia si leía El Faro, que ellos hablan mucho con pandilleros cuando ellos entraban, o sea, buscar tipo de lecturas que me ayudara con esto, porque uno va como muy a rajatabla, ¿no? De repente, o al menos yo, como muy a rajatabla y exponiéndome incluso, y he cometido muchos errores dentro de estas experiencias, dentro de estas historias, pero igual son cosas que uno las va aprendiendo con la práctica. También hay otro reto muy fuerte que tampoco siento yo que la universidad me contó, que es cómo aprender a manejar a las personas que nos dan la información, a las fuentes. Eso es también otro reto. Es muy distinto, digamos, asistir a una conferencia de prensa o tener una entrevista directa con alguien, a cuando uno tiene fuentes en off, como les decimos, esas fuentes que quieren hablar en anonimato, que son un poco oscuras y que dan mejor información que las anteriormente mencionadas, digamos las oficiales, pero que de alguna forma también representan riesgo a veces para nosotros. Desde que estoy en la agencia, pues he tomado cursos de seguridad para trabajar en ambientes hostiles como manifestaciones violentas, desastres naturales, incendios, terremotos, hasta pues algún día me secuestran, lo cual espero que nunca pase, pero me han dotado de equipo como, digamos, equipo para protección, equipo tipo camping, equipo para varias cosas que nos han dado. Y bueno, también siento que el estar en la agencia me ha dado esa variedad de tratar con diferentes fuentes, de recorrer, yo diría que ya casi todo el país en estos últimos 5 años, y también me he dado cuenta que reportear en cada departamento es diferente, cada área de nuestro país es distinta, cada una tiene sus complejidades. Entonces la forma de manejar los temas a los que uno se acerca a las comunidades también es algo que uno va aprendiendo con el camino, porque al final todo requiere, o no requiere, sino todo conlleva un riesgo. Y muchas veces ese tipo de normas de seguridad físicas, psicológicas, pues uno las va aprendiendo en el camino, o en este caso como yo, pues la agencia que tiene otra filosofía de trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que si esto que les acabo de resumir, o que he tratado de resumir para no hacérselos tan largo y no aburrirlos, es de que si pongo todo esto en una balanza, pues las cosas que aprendí en la calle versus lo que aprendí en la universidad, podría decir que la universidad pues me dio más que todo las bases, ¿no? Las bases que les dije al principio de cómo escribir una nota tradicionalmente en sus diferentes géneros, y también digamos aprender a diferenciar por los géneros, ¿no? Los géneros, en cuándo se usan, cómo se usan, y una escritura muy básica, ¿no? Entonces hay muchas más anécdotas que podría contarles, pero creo yo que lo más importante cuando uno estudia periodismo y cuando uno quiere ejercer la profesión
es que no tenemos que dejar nunca de leer, y si no lo hemos hecho, pues hay que hacerlo. Hay que leer a los compañeros que escriben sobre los temas que nos interesan. Hay que leer no solo medios nacionales, sino también internacionales, columnistas. O sea, tenemos que tratar de consumir mucho sobre el tema. Tenemos que escribir y equivocarnos y repetir las veces que sean necesarias hasta que nuestro producto o nuestra nota quede lo mejor posible. Hay que practicar, ¿verdad? Hay que tener referentes de a quienes vamos a seguir. Tenemos que ser demasiado curiosos, indagar siempre en información, tratar de ser muy autodidactas. Búsquense cursos en línea, talleres que dan ahora en muchas organizaciones de periodismo. Y bueno, saber que siempre vamos a equivocarnos y que de eso se trata, ¿no? O sea, el trabajo de equivocarnos, aprender y mejorar hasta que logremos encontrar, si es posible, nuestro propio estilo. Pero bueno, lo poco que nos enseñan en la universidad, pues hay que aprovecharlo. Pero lo que vamos a encontrar en la calle es inmenso y podría pasar mucho más tiempo contándoles o dándoles más ejemplos. Pero yo sí creo que muchos de los pensums que tenemos en las universidades, yo creo que hay muchas clases que yo quitaría. Me recuerdo en la escuela de comunicación tenían formación social y tenían una que se llamaba Relaciones Públicas, en donde lo que nos puso a hacer el catedrático durante todo el semestre era prepararnos para realizar y celebrar el Día de la Madre. Ese era nuestro examen final, celebrar el Día de la Madre y hacer toda la clase y dividirnos en que uno iba a llevar los panes, el otro el pastel, el otro la decoración. Era como si estuviéramos en un acto del Día de la Madre, en una reflexión cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, ¿verdad? Entonces yo creo que hay clases que no merecerían la pena para mí, o si de pronto sí están, pero enfocarlas mejor en la realidad de lo que nos vamos a encontrar en la calle, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, en las universidades sí hay como que hacer alguna revisión más apegada a la realidad de los pensos de periodismo, ¿verdad? De la carrera de periodismo. Y bueno, hasta aquí mi experiencia, mi opinión y las respuestas.